Hola a todos, hoy tenemos una nueva lección de lengua española y literatura, hoy centrándonos especialmente en los recursos retóricos. Si no estás suscrito, por favor hazlo ahora mismo y activa la campanilla para que te lleguen todas las notificaciones y puedas estar a la vanguardia de todas las nuevas lecciones que este canal trata de ofrecer. Antes que nada, conviene definir lo que son las figuras retóricas. Las figuras literarias son mecanismos que alteran el uso normal del lenguaje con el fin de obtener un efecto estilístico. Estas ayudan a captar la atención, sorprender por su originalidad y poseen un gran poder sugerente y persuasivo, permitiendo una comunicación más eficaz. Para comprender mejor cada uno de los recursos retóricos, vamos a estudiar la definición y ejemplos donde podemos encontrar la presencia de estos recursos retóricos en poemas tradicionales españoles o en canciones modernas y antiguas. Existen tres tipos de figuras retóricas. Vamos a empezar hablando de las figuras fónicas. Las figuras fónicas o sonoras son aquellas que juegan con los sonidos de las palabras y van dirigidas a provocar una intensa sensación de ritmo y musicalidad. Comencemos con la literación. La literación es una repetición del sonido inicial en varias palabras de un mismo verso, estrofa o frase. Ejemplos de esto lo podemos ver en Garcilaso de la Vega. En el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que soñaban. Podemos ver la dominación del sonido S en distintas palabras de estos versos. Otros famosos podría ser mi mamá me mima, un tradicional dicho popular, los claros clarinetes de pronto levantan sus sones, o el ala leve de su leve abanico de Rubén Darío. En todos ellos podemos observar cómo existe un sonido que predomina en las palabras del verso. El calambur es agrupar palabras de tal manera que tengan el mismo sonido, pero con distinto significado y en distintas palabras. Lo podemos ver en bromas y chistes. Ejemplos de esto es el poema de Francisco de Quevedo a la reina de España, en el que le dijo: entre el clavel blanco y la rosa roja, su majestad escoja. Aquí podemos ver escoja. Escoja en el sentido de que decida cuál quiere, pero al mismo tiempo estaba llamando coja a la reina de España. También lo podemos ver en el chiste. ¿Qué se dice una cereza frente al espejo? ¿Seré esa? O también en la canción de Violadores del Verso, Pura droga sin cortar, Javier Ibarra es un icono del puto rap. La onomatopeya es un intento de imitar sonidos de la realidad. Podemos verlo en ejemplos como tan tan, llaman a la puerta otra vez, ya va, ¿quién es? Es una canción llamada Golfa, de Extremoduro. También lo podemos ver en la canción El Run Run de Estopa, en el que el mismo título es una onomatopeya, asociada con el sonido que puede hacer nuestro cerebro al pensar. Y cualquier imitación de sonidos de animales, como mu mu de la vaca o el guau guau del perro. La paronomasia es una figura retórica que consiste en emplear palabras con sonidos similares pero de distinto significado. Por ejemplo, Luis de Góngora escribió vendado que me has vendido. Aquí podemos observar que vendado y vendido son palabras con sonidos similares pero de distinto significado. O que a un hombre a hombros del miedo, de Blas de Otero. O, por poner un ejemplo un poco más reciente, tanta tinta tonta que te atenta y que te atonta, de Estopa, de la canción Tanta tinta tonta. El siguiente tipo de recurso retórico es el recurso morfosintáctico o gramatical. Son aquellos que se basan en determinados usos de clases de palabras y los artificios que guardan relación en la composición y en orden de los elementos oracionales. Esta definición no es excesivamente importante, simplemente tienes que saber que tiene relación con la gramática. Anáfora es la repetición de palabras al principio de versos, de estrofas o de párrafos. En el ejemplo de la canción de Extremoduro, Sol de invierno, podemos ver cómo alternan por el día y por la noche. En el ejemplo de Joaquín Sabina, cómo emplean maldita sea. Y en el ejemplo de Vicente Alexandre, duele. De manera que pueden ser una o varias palabras y pueden cambiar de verso a verso. Muy similar a la anáfora tenemos la epífora, que es una figura basada en la repetición de una o varias palabras al final de varias frases o versos en vez de al principio, como es la anáfora. Polysyndeton es la repetición expresiva de conjunciones para unir frases o palabras.
puede parecer un error estilístico por el exceso de repetición. La más utilizada es la conjunción copulativa y. Por el contrario, la asíndeton es la ausencia expresiva de conjunciones para unir frases o palabras. Por ejemplo, bajan las aguas, suben, cantan. En vez de decir bajan las aguas, suben y cantan. La elipsis es suprimir un elemento gramatical dentro de una oración que se sobreentiende. Por ejemplo, Baltasar Gracián dijo lo bueno si breve, 2 veces bueno. En vez de decir lo que es bueno, si es breve, es 2 veces bueno. La concatenación, también llamada anadiplosis o epanadiplosis, es la repetición de la misma palabra o grupo de palabras al final de un verso y al comienzo del siguiente. Su uso continuado se llama concatenación. Lo podemos ver en el poema de Antonio Machado, pero lo nuestro es pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. La derivación es una figura que consiste en la combinación de palabras derivadas todas de la misma raíz o lexema. Podemos verlo en Joaquín Sabina, en la canción 19 días y 500 noches, dice yo quería quererla querer. O en el poema de Miguel Hernández, temprano madrugó la madrugada. El hiperbatón es una de las figuras retóricas que se utiliza para intercambiar el orden en el que lógicamente se utilizarían las palabras. Este recurso es muy utilizado para dar importancia a ciertas palabras y para la rima. En prácticamente todas las canciones o poemas podemos ver ejemplos de hiperbatón. El pleonasmo es la adición de términos innecesarios para intensificar la expresión de lo que se quiere decir, como podemos ver vivir mi vida, subir arriba, bajar abajo, fueron ambos dos. El retruécano sería la repetición de las mismas palabras pero en distinto orden, como vive para trabajar, no trabajes para vivir, un santo triste es un triste santo, o no se lee en este país porque no se escribe, o no se escribe porque no se lee. Los recursos semánticos son aquellos que emplean las palabras en sentido distinto al que estrictamente les corresponde, pero que tiene con este alguna conexión, correspondencia o semejanza. La metáfora sería la sustitución de un término propio o real por otro imaginario cuya significación mantiene con él una relación de semejanza o también la identificación de ambos términos, como nuestra vida son los ríos, ese niño es la oveja negra de la familia, tu voz es música para mis oídos. La metonimia es la sustitución del nombre de una cosa por el de otra en virtud de su contigüidad o proximidad. A continuación os dejo distintos ejemplos de metonimia. El oxímoron sería utilizar dos conceptos de significado opuesto en una misma expresión. Lo podemos ver en la canción de Joaquín Sabina, Corre dijo la tortuga, o en otro poema de Quevedo en el que se utiliza hielo abrasador y fuego helado. También hay ejemplos de estos, como por ejemplo, por su salud tome una Coca-Cola o poner un anuncio de no fumar en un cenicero. La hipérbole es una figura retórica que consiste en exagerar la realidad. Como la misma expresión te lo he explicado 1.000.000 de veces. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. El símil o comparación es una figura retórica que consiste en comparar un término real con otro imaginario que se le asemeje en alguna cualidad. Su estructura contiene los adverbios como, tal como, cual o similares. La principal diferencia con una metáfora es la utilización de estos adverbios. La personificación es una figura retórica que consiste en atribuir cualidades o acciones propias de seres humanos a animales, objetos o ideas abstractas, como por ejemplo, eres tú, Guadarrama, viejo amigo. O vino primero pura vestida de inocencia, y la amé como un niño, y se quitó la túnica, y apareció desnuda toda. Oh pasión de mi vida, poesía desnuda, mía para siempre. Tenemos la figura de que puede estar hablando de una mujer, pero está hablando de la poesía como tal, a la que se le está atribuyendo propiedades de seres humanos. La antítesis es una figura retórica que consiste en oponer dos ideas empleando palabras antónimas o frases de significado contrario, cercanas en proximidad y de estructura gramatical similar. Como por ejemplo el dicho popular, eres como la rosa de Alejandría, que se abre de noche, se cierra de día. El epíteto es una figura retórica que consiste en el uso de adjetivos innecesarios que no añaden ninguna información suplementaria, como las espinosas zarzas o la verde hierba, el fresco viento, el blanco lirio y la colorada rosa. La sinestesia es una figura retórica que consiste en mezclar sensaciones de sentidos distintos, audición, visto, gusto, olfato, tacto, o mezclar dichas sensaciones con sentimientos,
como decir el calor de su mirada, el perfume de sus palabras, lo salado de sus caricias. Era una caricia rosa. La enumeración es una figura retórica que consiste en la acumulación de palabras. Perchas, pícaros, patatas, aves, lechugas, plásticos, cazuelas, camisas, pantalones, sacamuelas, cosas baratas que no son baratas, perejil, ajos, corbatas, langostinos, zapatos, hongos, telas, liras que corren y con ella vuelas, de Rafael Alberti. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Hay más recursos retóricos, pero los que he puesto los considero de mayor importancia. Si hay algún otro que te gustaría que añadiera en un futuro vídeo o algún tema que te gustaría que tratara, por favor déjamelo en los comentarios. Aparte, no olvides suscribirte y dejarme un buen like. Un abrazo a todos.